Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a esta transmisión de los códigos del multiverso. Esta transmisión que realmente, pues esperemos que no sea polémica, y vamos a tratar de un tema bastante interesante, pero antes de decirles cuál, les saludo a su amigo Iván Donaldson, Ricardo Ferrón, Alejandro, ¿qué tal? Lenin Alejandro, Nagenda Torres, y pues bueno, se les olvidó decirles de qué canales. Sí. Música Acuática TV, Conciencia en Amor Sagrado. Camino a la Gnosis. Astrología Nagenda y Astrovías Nague. Eso. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, y eso es porque algunas personas nos estuvieron diciendo que pues habláramos de estos temas. Es un tema que también nos apasiona, nos gusta mucho, y pues todas estas personas que les fascina hacer conspiraciones ¿Por qué me ves a y mí? demás, les va a encantar este video, y lo más probable es que empiecen a decir muchas cosas también de nosotros y de este video, pero bueno, vamos a tratar de presentar la información lo más neutra que podamos, y también tratar de dar nuestra opinión, entendiendo que es nuestra opinión y que eso no significa que pues sea la verdad absoluta, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de los Illuminati, ni más ni menos. Y vamos a empezar pues por el principio, que está difícil, pero el principio podría ser cuando se fundan, en qué año se fundan, en dónde se fundan y quién los funda, ¿no? Así que por favor. ¿Se puede? Claro. Muchísimas gracias. Bueno, se funda en 1776 por siglo XVI por Adam Weishaupt, ¿no? Los Iluminados de Baviera. Así es. Ahora, ¿podemos dar un poquito de antecedentes o no? Sí, claro. Ok, bueno, están viene el conocimiento sagrado desde los egipcios, y de ahí va pasando esta información. Podemos hablar de más adelante y en la Edad Media, del Priorato de Sion, podemos hablar de los templarios, podemos hablar de los assassins, que significa asesinos, y que estaban en Oriente, estaban en esta parte, y que realmente la información sagrada desde Egipto la fueron tomando y retomando los templarios, cuidando a los fieles que iban a Tierra Sagrada, también haciendo lo propio. Bueno, primero que nada eran gente que cuidaba y tenían un conocimiento espiritual, realmente representaban a la gente que cuidaba a los fieles. Los assassins vienen de que había un señor que le llaman el viejito de la loma, ¿no? Que me volteé a ver. Pues, ya nomás, porque tenía barbas. Entonces, este señor realmente creó este movimiento de los assassins, que tenían conocimiento también muy esotérico, pero al mismo tiempo eran especializados en matar. Este hombre les prometía el cielo a la gente que estuviera en su ejército, estuviera en este movimiento, y de estos conocimientos, porque hay un momento en que se encuentran los templarios con los assassins, hacen esta mezcla de conocimientos profundos, ¿no? Porque el que mataran a la gente no tiene nada que ver con el conocimiento sagrado que también tenía, ¿no? Hay que separarlo. Y en ese momento ya llega, en 1776, Adam Weishaupt y dice: todo este conocimiento... A ver, espera, lo que estás hablando de la Yo sé que ustedes son más los, rápidos que estos muchachos. de los assassins, y luego ya saltas a Adam Weishaupt. Ok, vamos por partes. Si hablamos como tal de Illuminati como tal, estaríamos hablando específicamente del año 1776 en Alemania, en un lugar que se conoce como Baviera. En el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Ahí es donde realmente comienza esta palabra y esto que vamos a hablar de lo que son los Illuminati como tal. Ahora, en lo que se refiere a Nagendra, que quiere ir hacia atrás para tratar de entender de dónde surge esto, yo creo que a manera muy rápida, o esperemos hacerlo de la manera más rápida que podamos, Sí. les vamos a explicar. Este conocimiento, existe un conocimiento oculto, un conocimiento secreto, que se ha transmitido de generación en generación, y se dice que este conocimiento es la unificación y el origen de todas las religiones y de todo el pensamiento profundo en la historia. Es interesante porque hasta Platón, el mismo Sócrates, el mismo Siddhartha Gautama en la India, Hermes Trismegisto en Egipto, Krishna en la India, el mismo Quetzalcóatl en México, Zoroastro, serían
especie de representantes de esta religión única o este conocimiento que se ha mantenido en secreto. Se ha mantenido en secreto no porque, y aquí hay que tener mucho cuidado, les pedimos por favor que vean todo el video y no nada más una parte, sino que escuchen toda esta transmisión para que entiendan lo que queremos decirles. Y bueno, en esta parte, este conocimiento digamos que se ha mantenido en secreto, se ha mantenido oculto. Y este conocimiento digamos que se ha disfrazado a lo largo de la historia y se ha mantenido en secreto. No porque sea un tema de querer controlar a las masas o de querer lastimar o querer tener el control, sino que realmente se necesita cierto nivel o conciencia para poder entender algunos conceptos que manejan estos conocimientos. El ejemplo de ello es que, y si eres muy susceptible a estos temas, mejor no veas este video, pero lo que te vamos a decir son como datos que consideramos reales y no ficticios. Y basándonos en estos datos, lo que te podemos decir para que te des una idea es que, por ejemplo, Buda, ¿no? Por decirte un ejemplo, nace de una madre virgen. Jesús nace de una madre virgen. Mitra nace de una madre virgen. Todas estas historias, coincidencias e historias de nacimientos es porque no es que no hayan existido, porque claro que existió Jesús de Nazaret, claro que existió Buda, pero claro que existió Horus en Egipto, claro que existió Mitra, pero se ha disfrazado la historia real del nacimiento con estos conocimientos iniciáticos que solamente algunos que saben pueden ver. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, se plantea que nace el 25 de diciembre porque ese día es cuando viene pocos días antes lo que se conoce como el Sol Invictus. Y esto es cuando el sol vuelve a nacer. Entonces Jesús viene representando este nuevo sol que también lo hacía Horus en Egipto, que también lo hizo Buda en la India. Y así cada cultura, cada civilización ha estado permeada de estos conocimientos que se han mantenido, digamos, como que en secreto hasta la fecha, hasta el día de hoy. Estos conocimientos secretos no los tiene nada más un grupo, no corresponden solamente a los Illuminati, también lo tienen los Rosacruces, lo tienen los neonósticos, lo tienen los gnósticos antiguos, lo tienen los, un montón, obviamente los ritos masónicos, todos conocen este tipo de cosas y cualquiera, gracias a San Google en esta época, cualquiera que quiera investigar puede acceder también a estos conocimientos, digamos que se están abriendo. Dentro de esa línea, digamos que existieron... imagínense hace tanto tiempo y que no había internet, ni teléfono, ni nada de esto, existían muchas ramas de este conocimiento que digamos que se compartían algunos que se conocen como iniciados. Entonces habían iniciados en escuelas, por ejemplo, del zoroastrismo, ¿no? De Zoroastro, y habían iniciados, por ejemplo, en Mitra, en el caso de la región de Jerusalén, y habían iniciados también en los gnósticos y demás. Cuando la Iglesia Católica manda a los templarios a que custodien esta ruta, lo está haciendo, y aquí es donde Lenin nos va a explicar esta parte, porque también Ricardo nos comentaba que no es muy claro ahí esta cuestión en la historia, porque lo que es un hecho es que los templarios van hacia territorio sagrado. Lo que no está claro es a qué van, ¿cuál es la misión? O cuál es la misión. Personalmente, como hace rato estábamos platicando, creemos que fue una cuestión principalmente de poder de territorial, porque quien controla esa región controla la economía prácticamente o el flujo de materiales y demás que viene desde África. Y es algo que hasta la fecha continúa, es un punto clave, ¿no? En ese sentido. ¿No? Pero que hablábamos también de diferentes como propósitos, ¿no, Lenin? Sí, claro, el propósito inicial es ese, es como tener un control de esa zona por el poder que representaba, y se hace una orden armada, en este caso que serían los templarios, que van a hacer eso, a controlar esa ruta. Pero dentro de eso, pues los templarios lo que hacen es encontrar muchas culturas, como tú decías, los assassins, ¿no? Y se alimentan de todas esas culturas. Faltaron místicos sufíes, conocimientos gnósticos antiguos, adoradores de Zoroastro, Mitra, o sea, Egipto. Entonces ellos empiezan a tener un montón de fusión con la religión católica. Y ahí empiezan además
a tener el control no solamente del lugar, sino empiezan a tener el control económico. Ellos, de hecho, se dice que fundan bancos y tienen todo el control económico, y eso como que ya no les gusta a la Iglesia Católica. Por eso se dice que después los desaparece, porque se van o se desvían un poco de lo que les pidieron originalmente, que era el mero control del lugar. Y obviamente la iglesia decía, bueno, contrólame el lugar, pero las ganancias que sigan estando aquí en la iglesia. Ahora, esto que comentabas, también Alex nos comentaba que específicamente también se dice que lo que querían hacer los templarios, o lo que buscaban, ¿qué era, mi querido Alex? Bueno, se cree que la Iglesia Católica los manda a buscar dentro del Santo Graal, que ya tenía tiempo buscándose desde por lo menos 1100, y en el año 1100 se cree que era también buscar encontrar el templo de Salomón, o buscaban la sabiduría que tenía el rey, o los tesoros escondidos que se cree que andaban allá en Jerusalén. O, ¿en dónde? El Arca de la Alianza, ¿no? También se buscaba exactamente el Santo Graal, el Arca de la Alianza, y todos estos tesoros. Se cree, la historia se cree que dice, como la historia oculta o mito, más bien se llama como mito, se cree que él encuentra unos tesoros grandiosos, y junto con eso una gran sabiduría también. Ellos empiezan a desarrollarla muy por abajo del agua para que no rendirle todo cuentas a la Iglesia Católica, y empiezan a tener poder, empiezan a hacer préstamos, a funcionar como si fueran los bancos. Exactamente, como eso es ahora, eso no se sabe si es realmente la verdad o es mito. No, sí, eso sí, fue. Ese sí es un hecho ya, Alex. Ese sí, los templarios son los que empezaron Yo no había llegado a esa pista. lo que fue que los templarios sí empezaron a tener control de la economía, tanto de la iglesia como de varias cosas importantes de Felipe el Hermoso, ¿no? A mí me gustaría resaltar algo muy importante antes de continuar ya formalmente con el tema de los porqués y esto, que es todo el misticismo y el misterio que rodea a esta congregación, a esta asociación a la que se le llamó Illuminati, que tiene que ver con los templarios y con todos estos movimientos. En realidad lo que estaban buscando era proteger el conocimiento sagrado y los ideales más altos, que eran a final de cuentas ideales espirituales, pero que como siempre la búsqueda del dinero y el poder y el control territorial influyen en este movimiento, y es donde se crean todas las brechas que dividen a la iglesia de la ciencia. Ahora, antes de llegar a estos puntos, Ricardo, que creo que vas a decir, para llegar, vamos a adelantarnos ya a esta parte que es ya lo que nos incumbe en este video. Tenemos que tomar en cuenta esto que les dijimos de la orden templaria, los assassins y todo lo que ya mencionamos, los sufíes, los místicos, toda esta cuestión, o sea, hasta los trovadores que eran también místicos y los juglares, o sea, toda esta cuestión que los templarios ven en Jerusalén y este conocimiento que tienen. Bueno, comienza a desatarse entonces una problemática, porque el Vaticano necesita dinero, porque Felipe el Hermoso necesita dinero, y ellos creen que si eliminan a los templarios, ellos van a poder ya tener el dinero que necesitan. Entonces es cuando alguien tiene la fecha exacta de que 1 de mayo. un viernes 13. ¿Pero saben de qué año? ¿Nos acordamos? No, bueno. En esas épocas antiguas... 1703. No, hombre, si está... no, claro. Sí, 1703. Sí. En ese año, imagínense, por ahí de 1703, este viernes 13, que de ahí se cree que viene esta idea de que el viernes 13 es de mala suerte, el Vaticano, la iglesia, manda a asesinar, a perseguir a toda la orden templaria. Y mueren varios templarios, pero muchos ya sabían de esta noticia desde antes y se movieron hacia varias partes del mundo. Principalmente se mueven a Escocia, y de ahí es donde surge la masonería en el rito, no surge la masonería, pero digamos que toman muchas cosas y por eso surge el rito escocés, los caballeros de Malta. En esa parte. Los caballeros de Malta son otra parte de los templarios, los jesuitas son otra parte también de los templarios, y se empiezan a hacer como diferentes órdenes secretas, pero que tenían en común haber sido en la antigüedad templarios. Sobre estas líneas había un muchachón, un jovencillo, medio vivillo, y este jovencillo vivillo, que se llama Adam Weishaupt, es el que era jesuita, ¿no?, de familia católica. Sí, ya nos quería complementar con lo que tú dices, o sea, y eso nos da una idea de que entonces todas las organizaciones que se crearon alrededor de los templarios tenían la misma información. Totalmente. No quiere decir que solamente una orden
es la que controla esa información, o sea, todas tienen esa información. Claro, y además entender que esta información no nada más la tienen estos rito masónico escocés, o la tienen los jesuitas, o la tienen los templarios en sí, sino que, acuérdense lo que dijimos al principio, viene de este conocimiento iniciático que también tenían los gnósticos en la antigüedad, el zoroastrismo en su base original, los mismos celtas y druidas en su base original, los egipcios y demás, que vamos a seguir hablando de todo ello en estos programas. Por eso también hablamos de Blavatsky, que fue quien hace más público estos conocimientos. Ahora, siguiendo entonces esta línea, el joven Adam Weishaupt, que era de familia católica y era jesuita, es el que hace la orden de los Illuminati, y aquí es donde yo pregunto si él era ya un masón cuando hace la orden de los Illuminati o no era masón. Eso es lo que yo no sé. Sí, ya era masón. masón. Entonces él hace esta orden Illuminati específicamente en 1776. Que no se llamaba Illuminati, no. Al principio se llamaba Orden de Perfectibilidad. Que quede claro, se llamaba también, ¿no? Orden de Perfectibilidad. Y se basaban en las abejas. No, 2 años después, haz de cuenta, el primero es la Orden de Perfectibilidad y nada más había unos cuantos integrantes que quisieron seguirlo. 2 años después empieza a crecer un poquito más, y ya para darle un poquito más de estructura y orden empiezan a hablar ya de crear grados, al igual que la masonería. Sí, que eran 11, me parece. 13. Ajá, y entonces lo que propone Adam Weishaupt es, bueno, entonces vamos a también a cambiarle el nombre para que tenga algo, pues como más... Que tenga más power. Acorde, más power. Más mercadotecnia. ¿No? Y sí, de hecho sí. Y decide al principio ponerle la Orden de las abejas, por todo este néctar de sabiduría y de conocimiento que decía que se iban a alimentar. Más el trabajo, la organización y todo eso. Pero parece que no les gusta tanto la Orden de las abejas, y ahora sí ya deciden ponerse la Orden de los Iluminados, o de los Iluminados de Baviera, más bien. Iluminados de Baviera. Ajá. Cuando hacen esto, todo esto que le estamos diciendo, nos estamos basando lo más que podemos en cosas que sí son comprobables. Hasta este momento todo esto es comprobable. Entonces, surge este grupo Illuminati, y de entre los preceptos que tiene, es lo que nos querías comentar, ¿no, Ricardo? Los preceptos que tenían en esa época. Que son principalmente la libertad del individuo, que es libre pensamiento, el poder de la razón y el derecho al autogobierno. Es decir, que no puede haber ninguna persona o ninguna secta o ninguna orden que te diga qué creer, qué pensar, que todo lo descubras por ti mismo, que investigues por ti mismo y que generes tus propias creencias. Eso sonó a códigos de multiverso. En base al conocimiento de la experiencia. Ahora, eso es lo que se tiene en la historia, y lo que en ese momento de la historia, lo que se sabe que eran los Illuminati tenían. Esos eran sus preceptos. Tenemos que entender también, porque aquí es donde ya se va a empezar a poner muy raro el asunto. Escabroso, como dices. Escabroso, sabrosón, por no decir cochinón. Resbaladizo el asunto. ¿Por qué? Porque cada vez tienen más fuerza o más influencia, por no decir poder, tienen más influencia. Y aquí vamos a decir ya algunas cosas que no es tan fácil que encuentren en otros lados. Llega un momento en donde la orden es también destruida o también perseguida por la Iglesia Católica. ¿Eso en qué año fue, mi querido Lenny? Fue en 1785. Nada más quería decir algo antes que sucedió, que para entender por qué tuvo tanto poder, y fue porque se empezó a reunir de gente como muy brillante en esa época. Se dice que, imagínense, o sea, se creó en 1776. 2 años después se le da como una orden y una estructura más fuerte. Y 2 años después, en 1780, llega gente como Goethe, se vuelve mucho más poderoso. Se vuelve más poderoso. Galileo Galilei, Cagliostro, y se dice que también incluso el conde de Saint Germain. Entonces dicen que Bernini, aunque no está comprobado, y la Iglesia Católica no quiere admitir que Bernini, un escultor, artista, visionario, arquitecto, también formaba parte, pero no está admitido oficialmente que ya sí fue. Entonces, imagínense el poder que logró en tan poco tiempo. Y como tú decías, algunos de los preceptos que tenían era lo de la... pues se decía que abolir la monarquía, y también pues no querían hablar nada de religión. Incluso se dice que también llegaron a decir que no querían ni siquiera nacionalidades, o sea, querían crear como un gobierno
mundial, se hablaba en ese tiempo. El nuevo orden mundial, de ahí sale, nuevo ¿no? orden mundial, de ahí sale. Bueno, de hecho no sale de ahí, sale después gracias a Bush padre en un discurso, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero su origen es este. Podría ser el origen, sí. Sí. Entonces, observan que tiene tanto poder que en 1784, o sea, apenas estamos hablando de 8 años después de la creación de esta orden, la iglesia ya empieza a decir, oye, pues como que vamos a frenarlos un poquito porque empiezan a tener mucho poder. Y también se habla que no solo eso, sino deciden, dentro de la orden, hay una convención un poquito antes de 1784, donde los Illuminati deciden, a través de Adam Whitehouse, deciden hacer una, como tipo congreso, podríamos decirle, donde invitan a todos a que se unan y se conviertan en Illuminati. Entonces eso también es algo bien importante, aunque no logran obtener a nadie, o sea, como que cada orden dice, no, yo me quedo en donde estoy. Es que eran perseguidos, ¿no? Claro. Ahora, tenemos que entender también, y por favor es muy importante esto, el contexto histórico de ese momento. Estamos hablando de un momento de la historia donde había demasiado obscurantismo y demasiada ignorancia que, nos guste o no, la iglesia fomentaba. Entonces, cualquier persona en esa época, en esa región, que fuera como un Galileo Galilei, como un Goethe, como un Bernini, cualquier persona que realmente estuviera basándose en la razón, que te hiciera pensar, iba a pertenecer a estos grupos, o iba a pertenecer a este grupo porque quería también luchar por los derechos de los demás y por todo esto. De ahí en realidad es que viene la famosa época de la Ilustración. O sea, hablar de Illuminati de Baviera, hablar de Iluminados de Baviera, también es hablar de la Ilustración. Esto es nuestra interpretación, que la verdad creemos que es la neta del planeta, pero no hay tampoco, así como comentó Ricardo, no existen documentos que realmente demuestren que los Illuminati tuvieron que ver con con ese momento, digamos, de la historia y lo que pasó en Europa. Pero sí hay pistas que son como demasiado obvias, y una de ellas es lo que nos comentabas tú, Ricardo, sobre Bernini. O sea, Bernini, este escultor que ahorita les va a platicar más Ricardo de él, se dice, de hecho Nagendra encontró esos documentos, donde se dice que sí perteneció a la orden Illuminati, y oficialmente se supone que no, pero si estudiamos la arquitectura de Bernini, ¿qué encontramos, no? ¿Y dónde está esa arquitectura, Ricardo? Para que me entiendas un poco como la historia de su nombre era Gian Lorenzo Bernini. El misticismo que tenía este personaje es que él tenía una especie de doble vida, porque sí está documentado todo su trabajo artístico. Hizo muchísimas esculturas en Roma, en Italia, son de su autoría. El mismo Vaticano, la mayor parte de la estructura del edificio del Vaticano está diseñada por él, pero al mismo tiempo gran parte de su obra artística está llena de simbolismos, llena de diagramas y llena de figuras que indicaban que él practicaba, ¿no?, secretamente toda la filosofía y toda la ideología Illuminati o iniciática. Sin embargo, aquí hay una cosa curiosa, porque siendo un artista prominente, hagan de cuenta que un Barragán, un arquitecto muy famoso actualmente de nuestra época, entonces él era un artista muy famoso, y la Iglesia Católica no podía difamar a un artista que había construido tantos elementos y tantas cosas que tenían que ver con el catolicismo, y por lo mismo era más o menos como intocable. Sin embargo, la mayor parte de su obra indica claramente así que él, de hecho, parecía haber diseñado una especie de mapa que conducía a los que estaban interesados en seguir la ideología Illuminati, conducía a estas personas exactamente al lugar en donde se practicaban los ritos sí, y las iniciaciones. Ahora, esto es interesante porque si nosotros nos metemos a estudiar un poco de geometría sagrada, por ejemplo, y las relaciones que tienen los templos de la antigüedad, desde el México antiguo hasta Egipto y todos estos lugares, tienen estas geometrías que están alineadas con las estrellas y demás. Y ahora, si nos ponemos a ver, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, por ejemplo, o nos ponemos a ver algunos edificios en el Vaticano y otros, todo lo que es el periodo gótico, estos arquitectos y constructores tenían estos conocimientos porque las catedrales están basadas en esos mismos principios, cosa
que aparentemente la iglesia no tenía ni idea, nada más la iglesia decía, pues se ve muy padre, se ve muy bonito, pero realmente no, incluso hasta les decían, ¿sabes qué? Te vamos a construir una estatua y un templo así que adore a Jesús y que adore todo, y en realidad lo que hacían era otra cosa, creaban simbolismos ocultos. Exacto, estos mismos simbolismos ocultos. Entonces, aunque no existiera ese documento tan oficial de Bernini, pues todo parece indicar, es más que obvio, que era parte de estos grupos, de estas sociedades. Y ahí podríamos hablar, pero esa parte no estamos de acuerdo, sí, con la historia de Dan Brown y todo eso, que le puso ya más caché. Sí, es lo que nos comentaba Ricardo. También entender que los libros de Dan Brown y demás, recordemos que son novela. Y también entendamos que es la visión que tiene Dan Brown de todo esto que estamos platicando. No vamos a decir que es cierto o que no es cierto, pero lo que queremos es presentarles nada más los hechos para que ustedes, como lo hizo Dan Brown, como lo hace Jordan Maxwell, como lo hacemos nosotros, se nos pegue la gana inventar lo que queramos, pero primero tenemos que ver los puntos que sí son rastreables, ¿no? de todo esto. Sí, y regresando al año de 1784, pues se da cuenta el príncipe Carlos de Baviera que pues tienen mucho poder, como lo decimos, y hay gente muy importante, y decide crear leyes para abolir a los Illuminati. Y no solo eso, también se une con el Papa Pío VI, porque también le pegaba a la religión. O sea, la religión también dice, pues vamos a entrarle y vamos a disolver esta orden. Y es lo que hacen en 1785, ya los empiezan a perseguir. Un dato curioso es que en 1785 sí existe un documento de una de las personas que iba huyendo de uno de los Illuminati, que es alcanzado por un rayo. Y lo que pasa cuando lo van a ver los guardias... ¿no? Llevaba una lista de la gente que era Illuminati. Llevaba, más que una lista, llevaba lo que se llama como principios que tenían que ver con lo que posteriormente sería la Revolución Francesa. Entonces por eso se dice que participó los Illuminati en la Revolución Francesa. No al grado que a mucha gente piensa que fueron así prácticamente los que hicieron la revolución. No, sí estuvieron participando un poco en esta Revolución Francesa, y sí estaban basados también en los mismos principios de la Revolución, que eso también es interesante, que hablaban de la igualdad, la fraternidad. Los ideales. Los ideales, exactamente. Entonces, después de ahí ya empiezan a ser como abolida esta orden. Es curioso porque es la única orden que en ese momento es perseguida, ¿no? Es algo que llama la atención. Los Rosacruces no son tocados. Y bueno, ya empieza como una distribución, y se dice que algunos se quedan en Europa y se lleva un poquito a otros lugares. Como América, como a Estados Unidos. Y se vienen otros a América. Las 13 colonias. Que curiosamente, estas 13 colonias son fundadas. Cuando llegan todos estos ingleses hacia Estados Unidos, hacia América, otro hecho innegable es que, y de ahí se han basado muchos autores para poder inventar muchas cosas, pero sí es un hecho, el dólar, por ejemplo, pues tiene este sello del Novus Ordum Seclorum, o Nuevo Orden de las Eras, donde viene esta pirámide, donde viene el ojo, pero que todo, recuerda por favor, todos esos son símbolos iniciáticos, no tienen que ver con cuestiones conspirativas, conspiraciones, son símbolos iniciáticos, y pareciera que eligen los que quedaron, pareciera, no estamos asegurándolo, pareciera que estos iniciados Illuminati van hacia América y quieren fundar una nación con los principios totalmente Illuminati. Por eso es que hay estatuas como la de Washington, sí, donde se ve pues una mano que va a la derecha y otra a la izquierda, que es un simbolismo también iniciático. Se ve también la construcción del mismo Capitolio y el búho que está visto desde el satélite, que está ahí. O sea, hay muchos símbolos que se han prestado a que muchas personas empiecen a hacer sus propias ideas, como de seguro tú que nos estás viendo tienes, y son muy respetables, y como también nosotros tenemos también nuestras ideas. Pero sí o sea, todo parece indicar que sí es un hecho, que esta misma orden es la que se va a Estados Unidos y la que funda esta cuestión. Ahora, ¿dónde es donde empieza a flaquear el asunto? Donde está raro. Hay muchos puntos que están raros. Uno, para dar un ejemplo, es que Abraham Lincoln, por ejemplo, él quería realmente salirse por completo del poder de Inglaterra,
que tenía sobre la Reserva Federal y sobre Estados Unidos, a tal grado que él quiere hacer un billete que se llama el billete verde, y es un billete que va a ser libre de la Reserva Federal y que no tiene nada que ver con préstamos y demás de la banca de Inglaterra. Y los mismos banqueros, se cree que esa misma banca es la que asesina a Abraham Lincoln para que no lo logre. Entonces, ese es un ejemplo que demostraría que estos famosos Illuminati no es que tengan un control absoluto y total, sino que siempre a lo largo de la historia, mucho antes de que se hiciera oficial este nombre, han existido órdenes secretas que tienen diferentes agendas y que a veces se unen para algún propósito, pero también a veces se pelean, tienen conflictos. Aquí en México hay varias, que no quiero decir nombres, pero hay varias, y también luchan en conflictos y en algunas partes también se unen. Entonces entender que esta idea simplista de querer ver a los Illuminati como los que controlan el mundo es un tanto infantil, porque la realidad es peor. O sea, la realidad no es que sea peor, sino que no hay nadie que controle nada. La realidad es que es un caos, a ese nivel hablándolo, y es una guerra total y absoluta de poderes y demás, y no es que exista una dirección absoluta y el ojo que todo lo ve, y eso es como una manera de verlo muy infantil, al menos desde desde mi punto de vista, ¿no? También, Iván, perdón, quería comentar, a mí me parece fascinante, ¿no? Todos los signos iniciáticos que están en el billete de dólar. También está lleno de números 13, de hecho son 13 escalones que tiene la pirámide, y el búho está escondidito por ahí, muy pequeñito, chiquitito. Exactamente. Entonces, y también el ojo que todo lo ve, no es de los Illuminati, no se lo inventaron. Esto viene incluso desde el antiguo Egipto. Desde Horus. Se cree que viene de Horus, incluso mucho más antiguo. Ahora ya hablaremos después de las piedras de Ojuelos, incluso unas piedras que tienen al menos, que iban 12, 30 mil años. Sí. Por ahí así, incluso ya venían estos. O simplemente Egipto, o sea, simplemente el ojo de Horus el ojo de Horus, por ejemplo, un día vamos a hablar específicamente de eso para no quemar ese tema, pero inclusive tiene que ver con la glándula pineal, ¿no? Entonces, o lo que nos comentaba también, que es el triángulo, es este equilibrio de energía positiva, negativa y neutra, es la primera figura de la geometría sagrada que corresponde al fuego. Es la parte masculina visto hacia arriba, es la parte femenina vista hacia abajo. Por ejemplo, ahí está muy interesante lo que comentabas hace rato sobre la división del triángulo. Sí, claro, es que cada quien puede ver una simbología en ese triángulo, y tú puedes ver el ojo que todo lo ve, que tan famoso lo hicieron. Unos dicen que es el ojo ciego. Exactamente, sí, y realmente pues si se está hablando de ese triángulo, y si lo vemos así, está hablando como bien lo decías, Iván, está hablando de ese equilibrio y de esa unión que existe entre el espíritu y el cuerpo, y ese equilibrio que existe. Ahora, si nos vamos a la parte de la explicación un poco del triángulo, se dice que el ser humano, lo que sucedió es que es la mitad de ese triángulo equilátero perfecto. Entonces, por lo tanto, es un triángulo de esta forma, digamos así, y que tiene que pasar por todo un proceso evolutivo para volver a encontrar ese equilibrio. Ahora, tú decides qué puedes ver en ese triángulo. Puedes ver el ojo que todo lo ve, o todo lo que les estamos platicando, que también puede tener como significado, que simplemente es un proceso evolutivo del hombre, y que ahí está representado en ese lugar, en ese triángulo. Claro. Además, otro dato curioso es que los 3 escalones que tiene la pirámide, no sé si recuerdan, muchos edificios en Estados Unidos no tienen piso 13. No sé si ellos pero por lo de... ¿Por qué cuando lo quemaron al compadre? Pues cuenta esa. No, pues ya lo contamos ahorita, cuando lo quemaron al mestre. No, no hay piso 13 porque se cree que... Mala suerte, muchos se que es de mala suerte. Todo esto está conectado, como pueden ver, de un hecho, y de ahí se va derivando a muchas cosas. Aquí o sea, en México hay edificios que también lo tienen, sí. Y es también porque hay mucha como superstición en muchas cosas, ¿no? Entonces, pero sí, como dice Alex, y lo que les decíamos, el dólar, el Capitolio de Estados Unidos, y el obelisco, que hace un obelisco ahí enfrente, o sea, todas esas cosas son símbolos que sí pareciera que son totalmente Illuminati. Y también, esto sí, se los tengo que decir desde mi perspectiva, cualquier evento histórico, el que quieran, en cualquier país, ya sea en África, ya sea en México, ya sea en Colombia, en donde se les pegue la gana, Pepito, no sé. Cualquier evento histórico siempre va a estar rodeado de órdenes secretas.
siempre va a haber ahí metidos masones, o va a haber Illuminatis, o va a haber caballeros de Colón, o va a haber un montón de cosas. Entonces, siempre va a haber esto, pero volvemos a repetir, esta idea de los Illuminati como los supermaestros que tienen todo controlado con un plan maldito de dominación, a mí desde mi perspectiva me parece un tanto infantil, porque la realidad puede ser aún peor que eso. O sea, no hay alguien o algo que lo controle. De hecho, por eso Alan Moore decía, ¿no? Un artista que hace cómics y demás, que escribió V de Venganza y otros cómics que hicieron películas, y él decía, ¿no? Como seres humanos nos encantaría pensar que a lo mejor una entidad maligna nos controla, porque sentiríamos paz de que alguien tiene el control. Lo que da miedo es pensar que no existe control y que todo es un caos, porque esa es la realidad. Y al final vamos a llegar a este punto, porque el cambio realmente y la oscuridad y todo viene de cada uno de nosotros. No tiene que ver con alguien que te esté gobernando afuera, sino que es lo que está dentro de ti. Que tiene que ver con los ideales originales de todos estos movimientos, ¿no? Eso es lo que creemos. También creemos que cuando se fundó la orden original, cuando los masones estaban en su orden, y todos estos grupos originalmente sí lo hicieron con todo el amor del mundo y con las ganas de hacer algo bueno. Pero eso no quita que somos seres humanos y que a lo largo del tiempo pues se ha distorsionado. Y un ejemplo es la misma Iglesia Católica, ¿no? Que mucha gente puede ir y tener una buena intención, pero también ha hecho cosas muy siniestras. Entonces, nada puede ser bueno y malo. Todo tiene bueno nada más y malo nada más. Todo tiene que tener ambos polos, ¿no? Esto fue de generación en degeneración. Exacto. En mi punto de vista, por ejemplo, donde yo sí creo que hay, por ejemplo, hay familias, se habla de unas 13 familias que tienen muchísimo control a nivel económico, los medios de comunicación, etcétera, la salud, Monsanto, etcétera, etcétera, ¿no? Y que realmente a veces se asocia a fuerza, y no necesariamente es así, con los Illuminati, porque si estamos aclarando esto desde nuestro punto de vista, es que está todo este conocimiento sagrado, y qué mejor que taparlo con alguien que hace sus fechorías. Claro. Entonces, el que tiró el agua es Illuminati. No, pues no. No, qué mejor tener a alguien a quien culpar. Exactamente, exactamente. Entonces mejor decir los nombres de las personas, ¿no? Sus familias, y no necesariamente Illuminati. Exactamente, hacerle creer a la gente que hay una secta ahí loquita que salió hace muchísimos años, que ya no existe, pero vamos a hacerles creer que sí, que ellos son los que dominan todo, mientras yo me tapo todas mis cochinadas, haciéndole creer a la gente que hace que los Illuminati son los que tienen la Por ejemplo, Rockefeller tiene algo que a mí no me parece malo, mi punto de vista, que tiene a Prometeo ahí cercano en su casa, no en la entrada de su casa. Prometeo es el quien trajo la luz. Sí, claro. Y también tiene cosas terribles y no. desgraciadas, ya igual murió. que Rothschild, Barón Rothschild y sus nietos, y el que está ahorita, el que parece Mr. Burns de los Simpson, ese mismo señor, pues también tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero también tenemos que entender, y esto es básico, que el nivel de realidad y el nivel de percepción que tenemos nosotros como simples humanos comunes y corrientes no es el mismo que tiene, por ejemplo, o para decirlo de esta manera, mi nivel de percepción de la realidad es diferente al de Ricardo, y es diferente al de Alex, y es diferente al de Lenin, y es diferente al de Nagendra. Bueno, el de Naje sí es muy diferente. El de Naje es súper diferente. Entonces, el modo en que simplemente velo, no necesitas entrar a órdenes secretas ni meterte nada de esto. Si tú hablas con una persona que desde niña ha tenido muchísimo dinero y que sigue teniendo muchísimo dinero, su mentalidad y la manera en cómo te dice las cosas pareciera hasta un poco o a veces muy insensible, porque no es consciente, o sea, nunca ha sabido lo que es tener que trabajar todo el día para poder comer, o sea, para no morirte de hambre. Entonces, no necesitamos hablar de órdenes Illuminati ni de nada de esto para saber que en esos niveles de poder y de riqueza, pues obviamente existen estas conspiraciones y demás y luchas de poder, pero no podemos generalizarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esta orden famosa, lo que estamos haciendo, lo que vemos nosotros que sucede, es que mezclan muchas cosas que en algún momento tienen que ver y otras no tuvieron nada que ver. Y un ejemplo muy fácil puede ser, por ejemplo, el MK Ultra. Claro. También es buen ejemplo. El MK Ultra es un proyecto que también vamos a tener que hablar después, solamente de ese proyecto, que sí existió en Estados Unidos y que tiene que ver con el gobierno secreto de Estados Unidos, y que fue esta cuestión de la manipulación o el control mental de la población. Pero eso tiene que ver, y tendríamos que después meternos ahí más a profundidad, pero tiene que ver con la cuestión militar
estadounidense y estos secretos que existen ahí. Usar la mente humana como un arma, Que ¿no? usar la mente humana como un arma, pero ahí también ya estamos hablando de un montón de órdenes que están ahí metidas, porque obviamente si los Illuminati son los que crearon Estados Unidos, obviamente sí hay parte Illuminati, pero también va a haber otras órdenes e inclusive grupos religiosos de otro tipo, o sea, ya estamos ahí metiendo muchas cosas. No estamos diciendo que no exista, pero no debemos nunca de querer mezclar todo en un solo punto. Ese es el problema. Sí existió el MK Ultra, sí. Que existe en la actualidad, lo más probable es que sí. Pero que sean los Illuminati quienes dominan eso, no lo sabemos. Ahora, esto sí da cosa, lo que estos temas da cosa hablarlos, pero pues entendiendo que lo estamos haciendo como para decir nuestras ideas, ¿no? Como un ejercicio y como personal, un ejercicio personal. Hay una orden que está por encima de todos ellos y existe un grupo que está por encima de todos ellos, y es algo que también no se ha comprobado que realmente exista como tal, pero parece todo indicar que sí, que es el Priorato de Sion. Y hablar de ese grupo en especial es hablar de algo que es mucho más fuerte y mucho más potente que cualquier orden que, al menos en lo que yo he investigado, que me pongan, ¿no? En cuanto a esta cuestión del control. Y eso también merece todo un video que hable específicamente de ellos, ¿no? Que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y con muchas cuestiones económicas, con los Rothschild, con los Rockefeller, con el MK Ultra. Ahí sí estamos hablando de todo esto y con el mismísimo Estado de Israel. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, como pueden ver, son varios temas que se atacan, digamos, unos a otros, ¿no? No es fácil hablar de este tema. Sí, de hecho hay unos que dicen que incluso los Illuminati desaparecieron, o sea que ya no, hagan de cuenta, para hablar de Adam Winehouse, él muere en 1830. Y aparte murió creo que pobre. Murió pobre, ya no quería saber nada de esto, de las órdenes ni nada. Y algunos historiadores dicen que ahí se acabaron los Illuminati. Pero es probable que haya seguido, hayan habido seguidores que quisieron seguir esos ideales y a lo mejor se llaman de otra manera, claro, pero ya se hicieron famosos por las novelas de Brown y por tantas cosas que escribe tanta gente. Pero pues a lo mejor ni siquiera se llaman así, ¿no? Sí, y que a final de cuentas es eso, es conocimiento que ahí está y que a lo mejor alguien toma y lo transforma y crea una teoría. Yo te platicaba lo de Humberto Eco, que me llamó mucho la atención cuando leí el libro del péndulo de Foucault, y él aseguraba en su libro que la persona que escribiera algún día sobre la descendencia de María Magdalena se iba a volver multimillonario, y eso lo escribió en los 80s, Humberto Eco, y después sale Dan Brown, toma esta idea y se vuelve multimillonario. Entonces, a final de cuentas es como creación. Escriban de ella, ¿no? Sí. Exacto. Y que a final de cuentas, también eso para que lo tengan en cuenta, que la película basada en las novelas de Dan Brown, es una interpretación del autor sobre todo esto que tiene que ver con los Illuminati, pero que la mayor parte de los recursos que se utilizan son en pro del guión y en pro de una película hecha en Hollywood. Eso ténganlo muy en cuenta también, porque todo este rollo de la antimateria que manejan ángeles y demonios y eso, ya son cuestiones que tienen que ver con otras razones. Otros rubros. Y otros rubros que no tienen nada que ver con los Illuminati. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar antes de que se nos vaya acabando el tiempo de la transmisión? ¿Otra vez? No, todavía no. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar y que nos metamos en esta parte? Hay un documental que les recomiendo muchísimo, así demasiado, que se llama Quimática. Así lo van a encontrar, K-Y-M-A-T-I-C-A, Quimática. Yo resueno personalmente mucho con ese documental, me gusta mucho lo que dice este muchachón en ese documental. Y en ese documental viene una idea que también yo creo que todos nosotros aquí compartimos y que hemos tenido desde antes, y que por eso me gustó el documental, porque fue como decir, él piensa igual, ¿no? Y es esta cuestión de entender que al final todo el problema recae en el individuo, en cada uno de nosotros. Entonces, en este mismo documental de Quimática te lo explica. El inconsciente colectivo que existe y que representa toda esta parte que no es consciente de la humanidad de que exista precisamente esta energía, es lo que provoca que haya personas como la familia Bush, estas 13 familias, los Rothschild, el Priorato, todas estas cuestiones. Y él dice que mientras como individuos no trabajemos en esas partes dentro de nosotros,
ellos están cumpliendo el papel de representar la manifestación de la sombra de la sociedad. Entonces, es quitarle el poder a eso, a esas ideas y demás, y darnos cuenta que otra vez el problema siempre va a radicar en cada uno de nosotros, ¿no? Alumbrar nuestra propia, o hacer las paces con nuestra propia oscuridad, o lo que llamaba Jung el proceso de individuación, ¿no? A mí me pasó, yo siempre puedo poner de ejemplo, yo cuando conocí estos temas me apasionaron, me metí, el rollo de la conspiración era fascinante, yo lo digo así abiertamente, y a lo largo de los años que fue pasando, yo fui descubriendo justamente lo que tú acabas de decir. Para mí se convirtió en darme cuenta que yo embonaba en esas histerias o me gustaban, porque de alguna manera quería poner en el externo mi sombra. Y cuando me tomé la decisión, bueno, me cayó el 20 de chiripa, yo digo, ahora me tocan los helicópteros, ahí en los hombres de negro, y entonces yo lo que aprendí, y lo aprendí de una vez que vi un video, dijo, estos seres de luz, si nos diéramos, a los cuales le tenemos tanto miedo, tantas personas, si nos diéramos cuenta que ellos son los que están muertos de miedo, porque tú llegas con una gotita de tu amor, ya saben que yo soy fanático de esto, una gotita de tu amor y no saben qué hacer con él. Entonces para mí es importante que los temas, yo he cambiado mucho mi forma de ver esto, es no desempoderarnos a través del miedo, sino iluminarnos a través del conocimiento. Claro, aplauso. Aplauso. Sí, muy de acuerdo contigo, Minaje, porque acuérdense que lo que creen, crean. Si están creando ese miedo hacia este control, a lo mejor es le el están fin, dando ¿no? poder, exactamente, le están dando poder. Entonces yo creo que ahí sí no está padre, al contrario, vibrar en luz, vibrar en amor, es lo más bonito que puede haber, porque así ya nada te afecta. Tu vida está bien, lo demás está mal, no, espérate, en mi mundo está bien. En tu planeta, en tu mundo quizás está mal. Es tu proceso de vida. Lo respeto, pero mío hay paz y hay luz. Ahora, otra aclaración. Señores, por favor, con los comentarios. No somos Illuminatis, no somos reptilianos, ni masones. no somos masones. No hables por mí. No, porque luego están los comentarios de que a Iván Donaldson se le mueve mucho la lengua. O tiene chinches porque se rasca. No, de verdad. Ah, no. sí, pues ya les dicen. Ya nos vamos a balconear. No, creo que aquí todo más bien es con amor. De verdad creo que esa es la fuerza más poderosa del universo, en la cual nos va a llevar una elevación y una evolución hermosa como seres humanos. De verdad creo que la hermandad que se está generando en esta nueva era es lo que puede acabar con toda oscuridad. Claro. Y justamente también, como bien dice Iván, todo este trabajo que estamos haciendo, todo lo que les compartimos, es para recordar justamente lo que estás diciendo, que lo que vemos allá afuera, en la experiencia, nosotros como nación, lo que está pasando con el gobierno, lo que está pasando con la sociedad, los niveles de violencia, todo eso son cosas que van a cambiar hasta que lo transformemos en nosotros. Cuando dejemos de culpar al exterior, cuando dejemos de depositar la responsabilidad de ese trabajo en otras personas, en otras instituciones, eso va a cambiar haciéndolo nosotros en nosotros mismos. Ahora, esto que les vamos a decir, aplausos. Esto que les quiero decir, por favor, pido disculpas si ofendo a alguien con esto que les voy a decir. Lo hago con mucho respeto y de verdad la humildad es decir que puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, como todo lo que hemos dicho, pero es solamente nuestro punto de vista y esto que voy a decir es mi punto de vista. Y eso se aplica a muchas cosas, no nada más a los Illuminati y a todas estas ideas. Un ejemplo que te puedo decir es Alejandro Magno, ¿no? Te podría decir otro, pero no me quiero meter en bromas, ¿no? Alejandro Magno intentó conquistar todo el mundo conocido, ¿no? E intentó unificarlo, ¿no? Pero si ese mismo hombre llamado Alejandro Magno hubiera usado esa misma fuerza para pelear contra sus propios demonios y para alcanzar su propia liberación, se hubiera convertido en un ser despierto, en un gran maestro, en un Buda. Y creo que lo mismo aplica a varios personajes que no quiero nombrar, actuales y un poco no tan actuales, revolucionarios y demás en la historia. Si esa misma fuerza de revolución y demás la hubieran usado para transformarse a sí mismos, estaría diferente. Entonces, ese es el motivo por el cual existe este canal y existe esta hermandad de amigos, ¿no?, que están viendo, y es por lo que yo decidí, y es por lo que decidí hacer el canal de Iván Donaldson y por lo que existe este canal. Y es porque no puedes permanecer ciego ante los problemas que existen en el mundo.
No puedes estar como si nada sabiendo que hay gente que muere de hambre, sabiendo que hay gente que vive en una oscuridad absoluta dentro de su propia mente. No puedes permanecer insensible a eso. Por mucho tiempo de joven, yo por ejemplo pensaba que la solución era armarme y hacer una revolución y hacer esa clase de tonterías. Por eso digo, perdón, lo respeto y demás, pero yo lo creía. Y después me di cuenta que el cambio no era hacia afuera, sino que era un cambio de dentro. Tenía yo que cambiar por mí, y si yo cambio, realmente estoy ayudando a los demás. Si yo soy feliz, entonces realmente estoy haciendo que los demás sean felices. Me di cuenta que no viene de algo de afuera. Entonces, cuando a mí me dicen que la situación en la que el país está, o lo que quieras, o mi vida, es porque el presidente de mi país se tomó una decisión mala, o porque es que mi mamá me gritó de chiquito, o mi papá me gritaba, lo que quieran de ejemplos, yo sé que son maneras de hacerme güey, de hacerme así que pendejo, con esa es la palabra en español, y no hacerme responsable de mi vida. Entonces, ya dejemos de estar pensando en tantas conspiraciones y demás, y preocupémonos mejor de iluminarnos, curiosamente, a nosotros mismos, ¿no? Si queremos hacer una revolución, la revolución está aquí, está dentro y aquí, está en nosotros, no está en condenar, no está en juzgar, no está en seguir insultando, no está en seguir creando más violencia. Yo más quería comentarles, hablando de los símbolos, pues ¿quién te dijo que esto es un símbolo Illuminati? Te estás perdiendo la oportunidad de conocer algo más profundo de lo que representa un triángulo. Claro. Y tú puedes decidir quedarte solamente en, esto que están haciendo es Illuminati, por lo tanto es control, o te puedes quedar en, vamos a investigar qué significa para las antiguas culturas, ¿no? Para ritos a lo mejor un poco más esotéricos. Es como si a lo mejor yo lo veo como una comida, o sea, tú decides, o geometría sagrada, tú decides si comerte nada más lo que te dan, o si agarras y tú estableces un buffet y empiezas a comer de todos lados y tú decides cuál es el significado para ti. Ya dejas de especular o de decir, no, hoy me dijeron que ese es un símbolo y es el ojo que todo lo ve y por lo tanto es control. Entonces cada vez que vea que alguien hace esto, no, él es Illuminati también, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también es importante, como darte la oportunidad de empaparte de todo ese conocimiento y tú determines para ti qué significa realmente ese símbolo. Y otra, rapidísimo, nosotros cuando llegamos, que siempre desayunamos primero, la verdad es que es súper enriquecedor porque todos decimos lo que pensamos y como lo pensamos. Aquí no tenemos juicios, por ejemplo, que es una representación de lo que yo siempre añoraba tener un espacio donde poder hacer eso, pero el tenerlo es diferente. ¿Por qué lo digo rapidísimamente? Porque yo me estaba perdiendo lo que tú decías, Lenin, también, Iván, Ricardo, todos, de los símbolos, porque yo ya lo tenía súper marcados. Yo me confieso que yo me clavé en ese rollo y ya nomás veía los Illuminati, el control, quién sabe qué, y me perdí de todo ello, ¿no? Y entonces, pongo un ejemplo rapidísimo, un pentagrama, no, satánico, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, sí, o imagínate qué poder tiene que si tú haces nada más eso así, inmediatamente ya tiene poder. Claro que no, es la intención que tú le pones. Para mí hoy el pentagrama tiene otras connotaciones de geometría sagrada muy especiales. Entonces, yo quería decir esto, como lo dijeron todos ahorita, es, si lo más importante es que tú te des la oportunidad de cuestionarte y de pensarte para hacer la revolución y la evolución acá adentro. Y es cuando ya no juzgas afuera, sino cuando propones, ¿no? Claro. Y lo que quería decir también, que es bien importante, porque si detectan ustedes y nosotros no algún comentario que diga esto que les voy a decir, por favor les contestan, si no podemos nosotros ustedes lo que vamos a decir ahorita. También está esta idea infantil del creer que lo que estamos diciendo o el mensaje, tanto en mi canal, yo creo, como en los canales de cada uno, es esta cuestión hippie de buena onda y todo es maravilloso y bla 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 y se acabó. No. Estamos hablando del equilibrio entre el guerrero y el meditador, entre el asceta y el guerrero otra vez, entre la serpiente y las plumas del águila. El equilibrio entre la fuerza que da y la fuerza que recibe. Y esto significa que mentalmente trabajemos dentro de nosotros mismos, seamos responsables de nosotros mismos, pero cuando es necesario también es importante saber defenderse, también es importante saber decir basta. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones de
transgénicos, o cuestiones, por ejemplo, de matanzas de ideologías culturales, que es saber, por ejemplo, ponernos en ese lugar y también movilizarnos y defendernos. O sea, no estamos diciendo que no hagas nada, estamos diciendo que primero nos hagamos responsables y que cuando es necesario también hay que saberse defender ante cualquier tipo de amenaza, sea cual sea, pero primero tenemos que aprender a trabajar dentro de nosotros mismos y entender nuestra propia oscuridad, ¿no? A mí me gustaría decir algo de lo que aprendí en esos años y ahorita compartiéndolo con todos. Yo tengo mucho la frase de no juzgar o intentar hacer no juzgar, porque cuando yo no juzgo no es porque yo sea muy bonito o algo, sino lo aprendí por conveniencia primero, porque cuando yo no juzgo no le doy derecho a los demás a que me juzguen, sino que me observen, ¿no? Que es diferente. ¿Y esto qué significa? Que si, por ejemplo, ya nada más para cerrar, si por ejemplo eres alguien que ve este canal y que nos sigue en nuestros canales o sigue estos temas, ¿no? Y entiendes que todo es tu responsabilidad y que tú lo estás creando. Pero resulta que vives, por ejemplo, eres mujer y tienes un marido que es golpeador, ¿no? Entonces tú vas a decir... ponte a meditar, ¿no? Me voy a poner a meditar y me golpea porque yo lo genero. Y eso es lo que no queremos que pienses, eso es lo que sí, no queremos que suceda. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: si tienes esa situación es porque hay algo en ti, en tu ser, que se está externalizando en forma de tu marido, que te está pidiendo que hagas un cambio, algo dentro de ti. Pero eso no significa que tú dejes que él te golpee, ¿no? Eso significa que el cambio que tienes que hacer por dentro es lo que te va a hacer pararle la mano o irte de ese lugar o decirle ya basta a esa situación. Pero otra vez vino el cambio de adentro y eso te dio la fuerza para poder hacer eso hacia afuera. Y lo mismo aplica a lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no existan estas órdenes secretas ni estos intereses, porque obviamente existen, pero la manera en cómo lo estamos abordando, primero tenemos que trabajar en nosotros para poder después decir basta. Pero si no trabajamos en nosotros y solamente estamos culpando a lo de afuera, pasa lo mismo en donde esta mujer, cuando está toda golpeada, diga que su vida es así porque el marido la golpea, en lugar de que se salga de esa situación y se vaya o aprenda a decirle no, sí, ¿no? Que llegue algo externo que la proteja del marido. Y vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, espero que haya quedado muy claro, ¿no? En esa parte. De mi parte, pues es todo. Ahorita que pasemos la palabra a ver cómo quieren ir cerrando. Y se despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón, de Música Cuántica TV. ¡Bravo! Oh. Alejandro, de Conciencia en Amor Sagrado. Lenin Alejandro, de Camino a la Luz. Sí, claro, el pilón. Sí, ya nada más, lo que también se puede ver ahí es que, pues obvio que los grupos de poder pertenecieron a varias, pues podríamos llamar órdenes, y pues desde ahí se generaron ciertas cosas, pero lo que me gustaría como punto final es, no quiere decir que nada más hayan sido Illuminati, como lo decíamos al principio, o sea, fueron todos ellos por el nivel de poder en que están, pertenecen a órdenes, pero estas son muy variadas, o sea, pueden ser masones, francmasones, rosacruces, y no quiere decir que un grupo es el que haya creado todo el mundo y que esté controlando todo el mundo, sino son varios grupos, ¿no? Y que se pelean, y que se pelean, se ponen y que de acuerdo. están, exactamente, y que, pues bueno, básicamente eso es lo último que quería decir, como entender eso, ¿no? O sea, que a lo mejor sí es importante enfocar un poco ahí tu atención, pero más bien entender qué representan esos en ti, como decía. Exacto. Eso. La agenda quedó en shock. No. Nos iluminatimos. Yo realmente comparto todo lo que han dicho mis compañeros de corazón, y es para mí en una frase: di sí al amor, empezando por uno. Y no me refiero al amor que confundimos en esas confusiones del egoísmo, sino el amor en donde ves a otro tú igual enfrente, sin importar qué religión, qué orientación, qué nada, ¿no? Para mí es cero discriminación, cero división, pero tampoco me peleo con los quienes dividen. Mejor lucho desde mi trinchera, ¿no? Eso. No me parece. No, de acuerdo. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado esta transmisión. Y por favor, de verdad, si nosotros no podemos responder a algunos comentarios que seguro va a haber medio extraños, les pedimos que respondan por nosotros. Y pues bueno, los queremos mucho. Muchísimas gracias. Y... ¡Que viva el amor! Y ahí se ve en el espejo.